Vamos en este momento a grabar. Muy bien, gracias. Muy buenos días con cada uno de ustedes, compañeros, compañeras. La comunidad estudiantil online se complace en presentar aquí a nuestra querida licenciada PhD, Elsie Rodríguez, quien va a estar con cada uno de nosotros compartiendo esta gran capacitación, puesto que el tema de la educación es un tema muy importante para, no solo para como estudiantes, sino para la sociedad, y especialmente quienes cada uno de nosotros ejercemos la docencia. Máster, muy buenos días. Bienvenida a esta gran capacitación. La comunidad estudiantil online SEO le da este fuerte abrazo y antes que usted empiece, le voy a compartir su hoja de vida para conocer a nuestra querida ponente en esta mañana. Voy a hacer el compartir de pantalla. Bueno, aquí tenemos con nosotros a nuestra querida máster, Elsie Rodríguez Revelo. Ella es doctora en educación por la Universidad de Zaragoza y magíster en planificación, acreditación y evaluación de la educación superior. Ha realizado varios estudios en temas de inclusión educativa, dirección y gestión de centros educativos, liderazgo e investigación educativa. Es autora de libros en los que se aborda la dirección de centros educativos, las competencias docentes y la importancia de la formación en los mismos. Además, ha publicado varios artículos en revistas regionales y de alto impacto. En los últimos años se ha enfocado en la investigación en temas de pedagogía, didáctica y TIC en el campo de la educación superior, considerándolos como factores decisivos en la construcción del perfil docente, como un profesional de la enseñanza. Actualmente es docente de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil y además trabaja en centros educativos no universitarios como la Unidad Educativa Réplica Técnico Simón Bolívar, el Distrito 8 Pascuales 2 de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Voy a dejar de compartir. Esta hoja de nuestra querida máster es una hoja en la cual lo dice todo. Lo dice todo para usted, máster, porque sabemos que quienes nosotros vamos a ejercer el campo educativo, el campo docente, nos lleva a que tengamos ese amor y esa pasión por la docencia. Así que, máster, aquí nuestros queridos participantes y colegas, es todo suyo. Bienvenida. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias con cada uno de ustedes. Agradezco esta invitación, que esta ya es la segunda vez que estoy compartiendo con ustedes temas de índole educativo. Y sí, en estas vacaciones que estuvieron los docentes, dije, bueno, ¿qué se le puede dar o qué podemos conversar con los compañeros que están también en esta ardua tarea? Y entonces decidí abordar un poco, que ya lo venía haciendo un tiempo atrás, y en el cual también presenté un tema casi similar el año pasado en la Universidad de Costa Rica, acerca de ver la pedagogía más allá de una teoría, sino verlo desde un ángulo de la comprensividad hacia el otro, hacia nuestros estudiantes, ¿no? Saber que a través de ella lo que hacemos es acercarnos ya y conocer al estudiante en su esencia y saber que las estrategias nos ayudan realmente a cumplir esos objetivos que tenemos como docente en nuestra aula. Y como a veces salen corrientes, salen diferentes enfoques, siempre creo que estos deben de ayudarnos es a profundizar y a materializar realmente las teorías pedagógicas, ayudarnos a aterrizar, porque estas son herramientas que de alguna manera nos ayudan a que el acto educativo se dé en nuestras aulas de clase. Entonces, no ver siempre los enfoques nuevos que salen como una muda, sino analizarlos y siempre procurar sacar de ellos las ventajas, lo que vemos que realmente favorecen. Sabemos que es el estudiante y su universo, el estudiante es único,
¿ya? No podemos siempre trabajar con la misma receta para todos. La educación no es chocolate para todos. Por eso es que los cambios se dan de manera lenta, pero cuando llegan y se fortalecen, esos son los que realmente quedan. Entonces, en este breve conversatorio que vamos a tener de casi una hora, la idea es transmitirles de pronto ese sentimiento que despierta la educación, pero también siempre abrazada de los grandes postulados. Como docentes sabemos que todos los días es una preparación continua, una preparación bastante ardua. Nunca terminamos de investigar, nunca terminamos de escudriñar, nunca terminamos de analizar, porque la sociedad cambia y la educación no puede ir siempre al remolque de esos cambios. La educación no debería estar tan atrás de los cambios sociales, más bien debería ir en paralelo de esos cambios, pero también eso se lograría a medida en que los docentes nos vamos preparando de manera continua, ¿no? De saber que esto viene y ya estar listo, ya saber cómo vamos a abordar ciertos cambios sociales. Entonces, ese es el objetivo de este encuentro, reflexionar un poco, llevarnos a veces cosas positivas a nuestras aulas, pero siempre con la idea de que debemos aterrizar todo. Una de las cosas que siempre digo, no deberíamos nosotros tomar todo de manera tan tácita y decir, bueno, esto lo voy a implementar en el aula. Siempre tenemos que preguntarnos, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y antes de eso, ¿qué es lo primero? Analizar con quién estamos trabajando, con personas. Los centros educativos no deberían verse como una empresa. En el momento en que nosotros lleguemos a la reflexión e interioricemos que nuestros centros educativos son esas microsociedades tan complejas en el cual hay un universo y a la vez este universo, valga la redundancia, es tan diverso en sí mismo que la tarea es llegar a acuerdos y llegar a consensos, porque de eso se trata. No es una empresa en la cual todo lo tenemos que tecnificar. Yo sí sueño en que llegue el momento en que comprendamos de que todo en la educación no puede basarse en instrumentos técnicos, porque somos personas y las personas son más que un historial, son más que un número en una lista, son más que una nota, ya son seres humanos en proceso de transformación. Y ese proceso se logra en la medida en que yo mire al otro en su esencia y no como simple instrumento para que ciertas cosas se puedan desarrollar. Entonces, voy a abordar un poquito cómo yo he ido trabajando este tema de la pedagogía comprensiva, que no es de ahora, ya data de muchos años atrás, pero que a veces creo, ¿por qué no volvemos sobre ella? ¿Por qué no volvemos a repasarla? ¿Por qué no buscamos su esencia? Inclusive nos damos cuenta que la raíz son a partir de tantos teóricos tradicionales que nosotros tenemos y cuál debería ser nuestro papel en torno a ella. El objetivo, bueno, es que como docentes también reflexionemos sobre nuestro rol, busquemos estrategias para podernos fortalecer, siempre aplicar de manera adecuada las diferentes técnicas que nos ofrecen alguna corriente, algún enfoque, alguna teoría. Y ahora que tanto se habla de metodologías activas, ver en qué medida estas nos ayudan a generar un ambiente más dinámico, un poco más motivacional en nuestras aulas. En la parte de la pedagogía comprensiva, como les dije anteriormente, no es algo nuevo. Es como, miren, analizar cada uno de los teóricos tradicionales que nosotros ya conocemos, ver qué nos ofrece cada una de ellas, qué nos aborda, qué mirada nos da con respecto a la educación, a sus procesos educativos, a esos procesos de enseñanza y no solamente comprender, reflexionar, analizar, evaluar, ir creando nuevos espacios a partir de ella. Entonces,
cuando hablamos de una pedagogía comprensiva, no es algo nuevo, es saber que el conocimiento se construye, es saber que nosotros descubrimos algo a través del aprendizaje, es saber que nuestros estudiantes tienen habilidades y si no, ayudamos en el desarrollo de la misma. Es saber de que tenemos que trabajar hacia un aprendizaje significativo, que realmente se puede aterrizar en los entornos, en los contextos donde nuestros estudiantes están creciendo. Y por ende, todo esto, lo que hagamos en las aulas, tiene que repercutir en una transformación social. Entonces, no es que cuando se habla de pedagogía comprensiva, lo nuevo, hoy ya salió, ya surgió, no. Miren, es tomar nuestros diferentes referentes que nosotros ya los conocemos y decir qué nos brinda. ¿Y eso a qué nos lleva? A que si no generamos algo que sea significativo, y lo significativo quiere decir que es importante para el otro, no se trabaja sobre una comprensión profunda de lo que el estudiante hace. Y lo que hacemos es trasladarnos hacia esos procesos memorísticos que sabemos que realmente es poco o nada lo que nos ayuda a nuestro cambio como ser humanos, teniendo la educación como herramienta para conseguirlo. Una información, cuando brindemos esa información al estudiante, tiene que ser dentro de un contexto. No podemos trabajar de manera aislada. No podemos nosotros trabajar con cosas que ni siquiera el estudiante a veces las puede reconocer en el entorno inmediato en el cual él se está desarrollando. Reflexionar y generar experiencias directas. Por lo tanto, ¿eso a qué nos lleva? A la creación de ambientes de aprendizaje seguros, motivacionales y que lleven a qué? A que los alumnos puedan participar de manera activa y que ellos deseen tomar riesgos en esos procesos de aprendizaje. ¿Cuál es nuestro rol como docente? Facilitar, acompañar, protagonizar junto con los estudiantes la creación de esos ambientes seguros y positivos, ser guía, apoyar, personalizar la enseñanza y promover una autonomía mucho más responsable. Siempre nosotros luchamos y decimos, es que los estudiantes no se responsabilizan. Ya tenemos que trabajar en pro para que eso se logre construir, porque la idea no es decir, necesito estudiantes responsables. Tenemos que pensar, estoy trabajando en desarrollar, formar estudiantes responsables. Esa sería la pregunta. ¿Qué estamos haciendo? Aquí, en estos entornos, se trabaja en una comunicación asertiva. Ahí es donde entra la programación neurolingüística, a trabajar ya con esos procesos comunicacionales, en el cual entendamos que hay diversidad de opiniones y eso se aprende desde que estamos pequeños, desde nuestro seno, desde nuestro hogar, y luego en el colegio seguimos fortaleciendo. En la medida en que no respetamos las opiniones de otros, entonces, ¿cómo vamos a aceptar las diversidades? Evitar imponer autoridad sobre las ideas. Relación basada en valores, aquí se trabaja mucho el respeto, esos ejes transversales que nosotros decimos en nuestras instituciones, el respeto, la tolerancia, la empatía, y se trabaja más en buscar acuerdos, ya con padres de familia, con estudiantes, entre colegas, entre autoridades, para generar ¿qué? Motivación. La motivación es importante a la hora de aprender. Si usted no tiene, algunos pueden decir, no tengo motivación de estar en esta charla, no tengo motivación de escuchar. Entonces hay que trabajar también, porque el estudiante no puede llegar desapegado de esas ganas. Mire, es que el deseo por el aprendizaje, el deseo por desarrollar conocimiento, se debe de trabajar también en los centros educativos.
Eso les ayuda a los estudiantes a abrir el abanico de perspectivas de ellos, y para eso trabajemos con metas, metas a corto plazo, metas a mediano, largo plazo, que ellos sepan que ellos están trabajando en pro de conseguir algo, no el título. Eso ya es, yo siempre digo a los estudiantes, dejémoslo a largo plazo, pero a corto plazo, ¿yo qué puedo hacer con lo que estoy aprendiendo en estos momentos? Y una de las cosas es que ellos se den cuenta de que esto les va a ayudar a prepararse. ¿Para qué? Para ayudarnos dentro de la sociedad a buscar soluciones de manera constructivas y edificante, porque la responsabilidad social es de todos, la responsabilidad de sacar adelante nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país, nuestro universo, es nuestro, de todos, no solamente del adulto, sino que ellos desde pequeños, ellos ya se sientan comprometidos. Entonces, aquí donde el profesor ejerce más de tutor. Por eso siempre yo trabajo con la metáfora del andamiaje. Ver, identificar todas las dificultades que tienen los estudiantes para nosotros saber cómo vamos a hacer la intervención. Y cuando decimos identificar dificultades, eso puede ser cognitivo, puede ser en la parte motivacional, puede ser en la parte afectiva. No solamente nos centremos en que las dificultades ahora que vamos a entrar en la semana de diagnóstico, y bueno, hay un acuerdo, hay un reglamento que se está enfocando en decirnos el ser humano no solamente es la parte cognitiva, de eso también depende la parte motivacional. Entonces, si no identificamos cuáles son esas dificultades que tienen los estudiantes de manera integral, ¿cómo los vamos a ayudar? ¿Cómo vamos a intervenir? Y no tanto con fichas técnicas, sino con nuestro buen hacer, con nuestra cercanía. A veces más logramos con un diálogo afectivo que llenar una larga ficha para pretender diagnosticar o etiquetar al estudiante. Las etiquetas, por lo general, no siempre son buenas. Inducir en el alumno estrategias o procedimientos para que ellos aprendan a manejar la información, porque ellos trabajan y están con la tecnología. Ellos saben que ahora la tecnología hace parte de su día a día, pero ¿qué estamos haciendo para que ellos desarrollen habilidades que les permita manejar de manera adecuada la información? ¿Dónde está quedando el desarrollo de los procesos críticos, de hacer juicios críticos y valorativos con nuestros estudiantes? Y utilizar estrategias desde la retroalimentación, preguntas guiadas, modelar comportamientos, ofrecer recursos adicionales. Todo eso me ofrece esta metáfora. Es ir dando esos apoyos. Y cuando yo ya me doy cuenta que el estudiante está superando sus dificultades, ¿qué hacemos? Vamos disminuyendo la cantidad o el nivel de apoyo que se le ha dado. ¿Qué estamos trabajando ahí? En autonomía, en responsabilidad. Recordemos que ahora también el enfoque es la educación a lo largo y ancho de la vida. O sea, saber que estamos constantemente en un proceso de aprendizaje. Todos los días tenemos que estar renovando nuestros conocimientos, desaprendiendo y aprendiendo otro. Entonces, es un continuo construir. Y es aquí donde identificamos qué necesitan nuestros estudiantes. Entonces, cuando nosotros abarcamos a todos estos referentes y los tenemos ahí y buscamos lo mejor de cada uno de ellos, ¿qué pretendemos? Trabajar más con la diversidad y la inclusión de nuestros estudiantes.
abordar más la diferenciación del aprendizaje. Cada uno en estos días, hace como 2 o 3 semanas, de que ya vienen las ideas de que, bueno, si diferenciamos o hacemos de pronto ajustes o trabajamos con estudiantes con necesidades educativas, pueden atrasar a otros o ralentizar los procesos de aprendizaje. Creo que eso tocaría meditarlo de una manera muy detenida, muy pausada, supremamente reposada y ver realmente que no solamente hay que ver las desventajas, sino todas las oportunidades que la diversidad ofrece también en nuestras aulas de clase. Enseñanza centrada más en los alumnos, un trabajo mucho más colaborativo en la parte de equipo y nos lleva hacia una evaluación de manera formativa, pero que también tengamos de la mano la retroalimentación. Y si nosotros analizamos de pronto los cambios estructurales a nivel de normativas y acuerdos que están saliendo, muchas de estas cosas ustedes ya las pueden reflexionar y verlas de pronto no de manera tan explícita, pero cuando usted profundiza se va a encontrar con esto. Quizás en esos documentos no le dice esta es la teoría que tiene que aplicar, pero como docente lo analizamos y nos damos cuenta que lo que nos están pidiendo es esto. Trabajemos con la diversidad que tenemos en nuestras aulas. ¿Y qué estamos haciendo? Trabajar de una manera equitativa, respetar los ritmos y los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes, ir en pro de un aprendizaje mucho más autónomo, no descuidar las habilidades sociales y ser el apoyo en el crecimiento y en el desarrollo continuo de nuestros estudiantes. Entonces, a nivel de estrategias, ¿qué podríamos hacer? Son estrategias, pero usted tiene que identificar la técnica adecuada y asimismo construir las actividades que lo lleve a que ésta se materialice. Miren, uno de los, a veces digo, no sé, de los descuidos, yo no digo errores, sino a veces descuidos que tenemos en nuestro trabajo docente, es que ya estamos dando por sentado que la tecnología va a ser todo. La tecnología no va a ser nuestro trabajo. La tecnología nos da pautas, nos ayuda a que ciertos procesos se vayan facilitando, viabilizando, en fortalecer, pero que la tecnología va a hacer todo por nosotros. O sea, es como decirle a un estudiante, ya ahí está el celular, aprende por sí mismo, pero él necesita una guía. Por algo decía Hargreaves que los docentes son las parteras del conocimiento. Entonces, tenemos que ayudar al estudiante a que construya ese proceso, a que construya sus aprendizajes, a que aprenda a aprender, pero no dejarlo en solitario o caer en el error, ¿ya? O en el descuido de que la tecnología va a ser mi reemplazo. No lo deberíamos enfocar de esa manera. En estas estrategias tenemos diferenciación de la enseñanza, podemos trabajar con acomodaciones y modificaciones, podemos trabajar en grupos y habilidades mucho más flexibles. Ya no trabajemos con grupos tan rígidos de ahora en adelante. Permitan que los estudiantes siempre decían también ellos cómo quieren trabajar. ¿Qué les gustaría? ¿Cómo se sienten más cómodos también? Y es por eso que inclusive si usted revisa el acuerdo 12A, 012A, donde ya lo enfocan de esa manera y le dicen, mire, el estudiante puede realizar estas actividades de maneras individuales, de maneras grupales. No estoy diciendo que todo está bien. Siempre digo que de lo que sale, en vez de ponernos a discutir solo de lo malo que vemos, identifiquemos lo positivo y trabajemos con eso positivo que nos da. Porque más perdemos tiempo en ponernos a discutir sobre lo que no se hizo, sobre lo malo, ¿por qué no nos concentramos en debatir sobre las 2, 3, 4 o 5 cosas positivas que vemos y de una vez cómo vamos a hacer el aterrizaje en nuestras aulas? Entonces,
Si nosotros vemos el acuerdo, nos damos cuenta con qué se va a encontrar, con actividades grupales, con actividades individuales, y ya le están diciendo, mire, permita ya la flexibilidad en su aula. Permita que el estudiante se sienta cómodo trabajando en grupo, pero cuando también necesite un momento de trabajo a solas, en solitario, lo pueden hacer. No es pecado. ¿Cuántas veces hemos hecho grupos de trabajo en el cual nosotros le decimos al estudiante, a ver, ahora sí, hago los trabajos, los grupos de una vez, porque los trabajos en grupo se tienen que planificar y se tienen que planificar de manera minuciosa. Los estudiantes llegan, yo ya le tengo de una vez la temática de cada uno de los grupos que van a abordar, ya tengo toda la metodología para aplicar, ya les tengo el paso a paso. ¿Y por qué no decirles, revisen primero todas las temáticas que se pueden abordar en los grupos y van a unirse de acuerdo a las temáticas con las que se sientan más identificados? Es verdad que en ese, usted va a decir, pero es que pierdo mucho tiempo, pero la idea no es correr, la idea es caminar y caminar con ellos. Y no hacer todo de manera tan rígida que al final tiene que ser como nosotros impongamos los procesos en nuestras aulas, que ya no deberían llamarse aulas, la verdad, porque las aulas solamente son significativas más que todo para nosotros los docentes, porque sabemos que es un espacio donde tenemos el mayor control sobre nuestros estudiantes. ¿Por qué no decir ambientes, espacios, entornos de aprendizaje? Y al utilizar ese término, saber que es independiente si estoy trabajando con mis estudiantes en un cuadrado o como puedo estar trabajando en el patio o como de pronto me pueda ir, qué sé yo, a un espacio de áreas verdes. Lo que yo necesito es generar esos espacios, generar esos entornos que sean significativos para ellos. Establecer metas, la autoevaluación es muy importante en los estudiantes. Alguna vez generamos espacios de autoevaluación y le preguntamos al estudiante cómo se siente, cómo ha aprendido el día de hoy, qué estrategias ya de las que yo implementé, de pronto no le va a poner qué estrategias, pero usted le va a decir, a ver, de todo lo que hicimos, ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué te gustó? ¿Qué te ayudó a facilitar más el aprendizaje? Que es la parte metacognitiva, que el año pasado estaba ya concentrada en los formatos de las evaluaciones. Algunos pensaron que era una pérdida de tiempo, pero no nos damos cuenta detrás de eso lo significativo que puede ser para nosotros, porque esa información es la que nos va a ayudar a enriquecer realmente nuestra labor docente. Que los aprendizajes sean mucho más cooperativos para nuestros estudiantes y a su vez lo que yo siempre hablo, trabajar en nuestra formación y investigar acerca de nuestra práctica. Trabajemos con instrucción directa. Usted dirá, mire, está dentro de las metodologías tradicionales, pero por favor, todo se tiene que estudiar, no todo es malo. Hay cosas dentro de las metodologías también tradicionales que hoy en día se utilizan y sabemos que nos pueden ayudar a generar resultados significativos a nivel de aprendizaje. Lo que pasa es que la instrucción directa, para que deje de ser memorística, ¿ya? Porque se centra más en el comprender algo, ¿ya? También se trabaja con la parte cognitiva de aplicar. Con la instrucción directa podemos trabajar el nivel cognitivo, comprender, pero también trabajamos el nivel cognitivo de aplicar. Porque en la instrucción directa yo puedo generar una guía que es el paso a paso de lo que va a desarrollar el estudiante, por ejemplo, en un trabajo grupal o lo que va a desarrollar el estudiante de manera individual. Ya
haga de cuenta que es una manera de usted tutorizar un proceso y eso también le ayuda mucho. Por ejemplo, en las áreas técnicas nos ayuda mucho a trabajar con una instrucción directa. Por ejemplo, los profesores de matemática abordan mucho las instrucciones directas. Entonces, no está malo hacerlo, es como yo eso lo voy a integrar en el aula, porque la instrucción directa no es yo estar al frente de la pizarra y decirle al estudiante, usted va a desarrollar este problema. No, la instrucción directa genera, por eso nosotros se hace hasta un formato en el cual no solamente va el título, los objetivos de aprendizaje, pero también va cuál es el producto final al que vamos a llegar con toda esa instrucción, hacia dónde vamos. Y usted va generando el paso a paso al estudiante hasta que al final del camino, ¿qué vamos a obtener? ¿Qué tenemos en la mano? Un producto, independientemente si este sea un bien, o sea, algo material, o simplemente sea un servicio, que puede ser, bueno, al final vamos a obtener la estructura de un ensayo. O al final vamos a tener, ahora sí, el desarrollo de este problema. Ahí estamos trabajando con instrucción directa. Pero si no generamos ese paso a paso, esa secuencia, eso tampoco no se llama instrucción directa. Los trabajos grupales, y estos trabajos grupales, abordarlos desde el aprendizaje basado en problema, aprendizaje basado en proyecto, y esto a qué nos lleva hacia las actividades práctica, que es el nivel de aplicabilidad que a veces nosotros requerimos. ¿Qué sucede? Es ahí donde nosotros tenemos que ir buscando cuáles son las herramientas que necesitamos de acuerdo a mi planificación, pero eso en función de las actividades que yo he desarrollado. Voy a generar un debate. Tengo la oportunidad de ese debate llevarlo y hacerlo en línea, ya utilizar algún tipo de plataforma, pero en sí la herramienta no viene a ser la estrategia metodológica, la herramienta no viene a ser la técnica, la herramienta no es la actividad en sí mismo, sino esos recursos con los cuales yo voy a contar para que la actividad se logre desarrollar o llevarse a buen término. Pero, ¿qué sucede? De que como docente sabemos que están las herramientas, pero por favor, vayamos identificando para qué, en qué momento, cómo yo puedo trabajar esta herramienta, saber para qué se necesita, para qué es útil, porque los estudiantes también le tienen que ver un propósito a cada una de las herramientas. Entonces, no es como decir voy a generar un aula tecnológica y que cada uno de los estudiantes decidan qué, cómo, cuándo, no, o sea, cada herramienta que hay en esa aula debe realmente tener un propósito y debe de ayudar, ojo, no va a ser mi trabajo, pero sí va a ayudar a que realmente se logren desarrollar los aprendizajes. Entonces podemos nosotros podemos ayudarnos desde los software de lectura en voz alta, a veces identificamos estudiantes tímidos y estudiantes que tienen dificultades de lectura, entonces ayudémoslos con las herramientas, en vez de etiquetarlo, en vez de decir, bueno, en este momento ya tienes que ir a ver en el DS, de pronto puedes tener un problema de aprendizaje. Hoy en día tenemos muchas herramientas con las cuales podemos llegar a nuestros estudiantes y hacerlo de una manera mucho más empática. Aplicaciones que nos ayudan a la organización, plataformas que nos ayudan al aprendizaje. Entonces la pregunta es, ¿cuántos de nosotros ya estamos en la tarea de clasificar, de tener de una manera ordenada las herramientas con las que yo creo que puedo trabajar y saber cuál es el fin de cada una y en qué me puede aportar para mi clase? O es que cuando me dicen tengo que utilizar la tecnología, yo simplemente voy,
tomo una herramienta, ni siquiera sé cómo va a funcionar y a veces no le puedo explicar al estudiante bien, porque a veces, ojo, no es que los estudiantes son todólogos a nivel de tecnología, hay unas cosas que para ellos son novedosas y nosotros somos quienes les decimos cómo la van a utilizar. Hay inclusive hasta el celular, ellos sí tienen gran experticia en conocer el funcionamiento de esa herramienta, de la parte tecnológica, pero nosotros les tenemos que inculcar de ese artefacto, de la herramienta que usted está utilizando, cuál es el propósito educativo que puede tener y cómo tú le puedes sacar ventaja a esa herramienta en el plano educativo, o cómo le podemos sacar, cómo podemos extraer todas las ventajas posibles en nuestro campo laboral. Eso también se trabaja con el estudiante. Eso también hace parte de un proceso educativo. Programas de adaptación de textos que a veces sí necesitamos, estudiantes que necesitan un poco más de ayuda o estudiantes que a veces ya conocemos, ya que tiene una necesidad educativa. Entonces, ¿qué nos permite? Ajustar tamaños de letra, ajustar espaciado, trabajar con la parte de traducción, entonces software de apoyos también para la escritura. Yo a veces le digo a los compañeros, sí, tenemos que inculcar el uso adecuado de la gramática, pero también sincerarnos con nuestros estudiantes y decir, cuando tenemos dudas, podemos recurrir a alguna herramienta que nos ayude cuando tenemos dudas. Entonces, saber que hoy en día escribir mal un texto ya no es cuestión de que me olvidé cómo utilizar las reglas ortográficas. A veces también ya es descuido de no conocer qué herramientas puedo utilizar que me ayude a mejorar el texto que estoy realizando. Aplicaciones y herramientas para la parte de educación socioemocional y también plataformas de videoconferencia. En esos momentos en que a veces tenemos que hacer actividades ya fuera de nuestra casa y de pronto hemos quedado con darle una ayuda extra a nuestros estudiantes, bueno, utilizar también aquellas herramientas que de una u otra manera nos ayuda a acercarnos. Hay tantas posibilidades hoy en día de realmente acercarnos a ellos, pero a veces todo depende de cuánta empatía, cuánta comprensión, cuánta aceptación del otro también nosotros tenemos. Y cuando decimos aceptación del otro, es saber que yo ya lo he acogido con todas sus diferencias, con todas sus debilidades, con todas sus necesidades educativas que puede traer. Esa aceptación es lo que nos lleva a generar aprendizaje significativo, a enfocar todo lo que es la parte de las habilidades múltiples. Eso es lo que nos lleva a saber que el aprendizaje se descubre. Eso es lo que nos lleva a entender que la educación también es un diálogo. Eso es lo que nos lleva a entender que la educación también es un proceso de transformación. Y entonces esta corriente ya del PNL, la programación neurolingüística, ¿para qué? A pesar de que tiene críticas, ¿ya? A nivel científico, también hay cosas que podemos enfocar y nos podemos ayudar, porque lo que se aborda es la parte comunicacional. Lo que nos dicen es, podemos observar y analizar la parte conductual de nuestros estudiantes. Podemos comunicarnos con ellos, podemos generar espacios de comunicación interpersonal, podemos trabajar en la salud mental y la educación y podemos trabajar desde un liderazgo de nuestro espacio de aprendizaje en el cual el estudiante me identifique que yo lo voy a ayudar y le voy a ir hacia esa facilitación de sus aprendizajes. No es un espacio de control, es un espacio más de cooperación mutua. Entonces, lo que podemos aquí rescatar es que se trabaja el cómo las personas vamos procesando esa información,
cómo vamos estructurando esas experiencias y cómo éstas influyen en nuestros patrones, en nuestros comportamientos, en nuestra comunicación. Y si nosotros analizamos eso y mejoramos la comunicación con ellos, podemos lograr también cambios positivos en la vida de nuestras personitas, de nuestros estudiantes, niños, niñas y adolescentes. Por algo, siempre veo que últimamente dicen las afirmaciones positivas y pueden trabajar mucho investigadores acerca del lenguaje, y una de las cosas que se dice es que el lenguaje es estructural. El lenguaje sí ayuda a la parte de generar cambios. Entonces, esas palabras que nosotros a veces utilizamos para llegar a nuestros estudiantes, lo que nos dicen es, tiene que ser empática, tiene que ser palabras que inclusive le ayuden a él a rejuvenecer, palabras que realmente le ayuden a formar, no a terminar de destruir, porque estas palabras pueden condicionar también la parte conductual de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, lo que nos piden es ir hacia una comunicación efectiva y afectiva, que yo siempre le añado, generar motivación, pero también trabajemos en esos cambios de creencias tan limitantes. Eso quiere decir que trabajemos mucho en la parte de los prejuicios, en eso de hacer juicios, esos juicios de valor que nos lleva a escuchar al otro sin necesidad de juzgar. Trabajar con los diferentes estilos de aprendizaje, saber que unos somos más visuales, otros somos mucho más kinésicos, y que todo eso nos ayuda y nos puede dar ventajas, pero siempre y cuando también yo busque otras metodologías, técnicas y estrategias que me ayuden a fortalecer. Bueno, en un artículo que escribí hace años atrás, creo por el 2020, yo indicaba la importancia de que hoy en día ya abordemos ya todas nuestras metodologías, todas nuestras estrategias, nuestros métodos de enseñanza de manera mixta, que ya no trabajemos enfocado con un solo método, ¿ya? Sino que buscar, mire, todo el abanico que encierra la pedagogía comprensiva. Asimismo, deberíamos trabajar con nuestras estrategias, abrir todo un abanico de posibilidades, pero para ello debemos de saber cuáles son, cómo se abordan en el aula, cómo realmente las puedo trabajar y ver cómo puedo irlas fusionando también con otras. ¿Y por qué lo enfoco de esa manera? Porque en el aula, nuestra guía, nuestro enfoque debería ser por niveles, ¿ya? En el cual, y ahora que vi el nuevo acuerdo, me di cuenta que sí se puede trabajar, que tampoco no es que estoy tan alejada de la realidad, sí se podría trabajar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros abordamos los primeros minutos en el aula, nosotros lo hacemos para todo el grupo. Eso es un nivel 1. Estamos abordando actividades para todo un grupo, pero luego nosotros, ¿qué hacemos? Abordamos actividades de manera grupal. Y por último, ¿qué hacemos? Trabajamos con la individualidad de cada individuo. Ese es el nivel 3, donde nosotros ya ahí decimos, necesitamos el andamiaje. ¿Por qué necesitamos ese andamiaje? Porque hemos identificado, tanto en la parte general de todo el grupo, como en la parte de pequeños grupos, que hay estudiantes que necesitan un poco más de nuestro apoyo. Y ahí viene esa intervención, ¿ya? Acomodación, modificaciones, más retroalimentación, trabajar con una instrucción directa, o sea, buscar estrategias que me lleven en función
de trabajar directamente con este estudiante que me ha dicho, yo necesito más de su ayuda. Y no me lo ha dicho de manera textual. Lo que pasa es que se van recogiendo evidencia, que de eso realmente se debería tratar el portafolio docente hoy en día, de que nosotros los docentes recojamos evidencias de cómo está progresando el estudiante. Entonces, puede ser que el estudiante no me diga que necesita mi apoyo. Yo lo he observado. Por eso la observación y análisis que dice el PNL es importante. Yo observo que él se le está generando ciertas dificultades para desarrollar unos procesos. Y luego trabajo con sus estilos de aprendizaje. ¿Y qué busco a través de la comunicación? Conectar, empatizar con el estudiante. Entonces, si yo llevo este proceso en el aula, lo que me dice es que puedo observar y reconocer ya dificultades, buscar establecer conexión, escuchar activamente, trabajando con la empatía, para luego ofrecer los apoyos necesarios. Y luego, ¿qué hago? Seguimiento y ajuste. Mire, simplemente así, yo le estoy trayendo es el extracto de todo lo que nos dice esta corriente, simplemente un extracto y cómo se podría aterrizar en el aula. Y esto podría ser un elemento esencial en nuestro portafolio docente. ¿Qué he observado? ¿Qué he reconocido en mi grupo de estudiantes? ¿Cómo he establecido esa conexión? He escuchado, qué he podido extraer de esa escucha activa y a partir de ese proceso, ¿qué he ofrecido? Ahí viene el andamiaje, ¿ya? ¿Qué ayudas he ofrecido? ¿Qué apoyos he ofrecido para mi estudiante? Y luego que he ofrecido esos apoyos, tengo que hacer el seguimiento, porque si no es lo pertinente, tengo que ir modificando. Pero creo que esto se podría lograr si las intervenciones se hicieran de una manera mucho más ordenada, porque yo podría ir diferenciando qué hice en mi encuentro general con mi estudiante, a nivel general, esas actividades que a veces ponemos para todo el grupo, o la explicación y recoger evidencia, luego de ahí paso a mis trabajos grupales, recojo evidencia y eso, tanto en el nivel 1 como en el nivel 2, ya me dan insumos para trabajar en el nivel 3. Y en el nivel 3 yo trabajaría con aquellos estudiantes que realmente yo he observado, a partir de un análisis, me han dicho, necesito más. Y a veces no son los estudiantes, qué sé yo, que no comprendieron. Aquí podemos tener inclusive hasta los estudiantes superdotados, que a veces también los vamos relegando. Ejemplos prácticos de cómo aterrizar esto en el aula. Si partimos de los estilos de aprendizaje, lo que le han dicho es los modos como nosotros podemos presentar la información. Si es que lo abarcamos desde los estilos de aprendizaje, los modos en que nosotros podemos presentar. Recuerde que en el PNL lo que trabajamos es con la información, trabajamos con los procesos comunicacionales. ¿Cómo se da esa interacción docente-estudiante, guía, facilitador y los participantes del proceso? Luego, usar técnicas que nos ayuden a establecer esa conexión, ya desde coincidir y reflejar, desde escuchar activamente, aplicar la parte del anclaje, que vienen a ser ayudas ya para los estudiantes, para nosotros trabajar con esos estados emocionales, pero ya son cosas muy específicas. Ojo, tampoco aquí no vamos a pecar del síndrome del terapeuta, ¿no? Recordemos que nosotros somos docentes,
pero sí de manera pedagógica podemos ir trabajando algunas cuestiones con ella, hasta donde nuestra profesión también, nuestra experticia, nuestra experiencia, nuestra empatía nos los permite. Ya lo que vemos que también se sale de nuestras manos, bueno, tenemos que acudir al equipo disciplinar o interdisciplinar o multidisciplinar que podamos tener en nuestro colegio, donde el psicopedagogo, a veces también está el psicólogo, o sea, ya tenemos muchos, un equipo multidisciplinar que nos puede brindar la ayuda que nosotros requerimos, pero siempre ese equipo multidisciplinar, ¿dónde llega? En el nivel número 3, ¿ya? En el estudiante o los estudiantes que particularmente necesitan más de nuestra ayuda. Entonces, este anclaje es tratar de asociar esos estímulos externos, ¿no? Trabajar con los gestos, porque a veces nosotros para ayudar en el aula necesitamos más que los estudiantes trabajen ya con su parte kinestésica y en el cual un gesto para nosotros signifique algo. Esto inclusive nos ayuda a controlar bastante la indisciplina en el aula. Ahora, ¿dónde entra este tema de las metodologías activas? Mire, lo uno me ayuda a la parte comunicacional y a la vez estoy trabajando dentro de un contexto pedagógico, pero es que ya no abarco solamente lo cognitivo de cómo es que tiene que aprender el estudiante, sino que ya me ocupo de lo cognitivo, lo emocional, lo motivacional. Me preocupo por el ser integral. Traigo la parte holística a mi aula. Ya el estudiante para mí es un ser en formación y como tal, la parte cognitiva y la parte emocional como docente para mí va a ser importante. Y yo ya no lo voy a aislar, ya no voy a decir solo me tengo que preocupar por abarcar el currículo. Lo que entiendo es que para abarcar, yo lo que tengo que reflexionar es que para abarcar el currículo necesito preocuparme por el estado emocional de mi estudiante. Y las metodologías activas también. No es que son cosas que surgieron del más allá o cosas que simplemente alguien llegó y las inventó. También son extraídas, también son fruto de las reflexiones ya de teorías del aprendizaje que nosotros ya conocemos y que también son tradicionales. Entonces, aquí nosotros podemos tener como referente ya diferentes habilidades para nosotros formarnos y aprender. La colaboración y el diálogo en el proceso de aprendizaje, la interacción social como proceso de aprendizaje, la experimentación y la resolución de los problemas, un aprendizaje autónomo y la exploración guiada, aprendizaje a través de la experiencia, o sea, se va tomando de esos postulados todo aquello que lleve al estudiante a trabajar, pero de una manera mucho más dinámica. La idea es no generar ambiente de aprendizaje estático, donde todos tenemos que estar solamente sentaditos escuchando al otro. Entonces, lo que nos dice en el plano de las metodologías activas, cómo generar ambientes, ojo, y a veces escuchan metodologías activas y solamente se van a la parte lúdica, igual como cuando escuchamos gamificación y lo único que pensamos que el estudiante tiene que ir a jugar. Todo en el aula debe de tener una intención educativa. Podemos tener montón metodologías, podemos tener montón herramientas, es más, podemos tener la mejor aula tecnológica del mundo, pero si no hay una intención educativa de por medio, entonces, ¿para qué tenemos tanto engranaje? En las metodologías activas, como son centradas en el estudiante, ¿qué hacemos? El estudiante es el centro del proceso, porque él tiene que participar, él tiene que sentirse protagonista el protagonista no es el docente, el protagonista debería ser el estudiante.
Que las participaciones en clases sean mucho más activas, mucho más dinámicas, lo que yo les llamo ese ruido controlado. ¿Ya? Porque no podemos estar quietos o decir, yo tengo la mejor aula del mundo porque ahí nadie habla. Todos solamente se dedican a escucharme. Todos son calladitos. Tengo que preocuparme cómo es que nadie habla. Entonces, ¿dónde está la parte activa y dinámica de ese proceso? De que aprendamos la importancia de la colaboración en el aula. También generar espacio de reflexión y metacognición, la autoevaluación. ¿Cómo estoy aprendiendo? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué me parece más importante dentro de este proceso de aprendizaje? Aprender a resolver problemas, aprender a ejecutar proyectos, trabajar en la evaluación formativa, pero a la vez una evaluación que realmente sea auténtica, porque respalda lo que realmente estoy haciendo en el aula, y procurar que sean espacios de flexibilidad, pero también mucha interdisciplinariedad. Y por algo sabemos que el tema de construcción de proyectos continúa, cosa que es favorable. El estudiante debemos de trabajar disciplinar, porque lógico, hay que abordar unas asignaturas, pero también luego integrar esas asignaturas, porque todo suma a nuestros procesos, todo suma al desarrollo de nuestros estudiantes. En la vida real nosotros no tenemos nada aislado, todo va formando un conjunto, un engranaje, que claro, lo vamos comprendiendo cómo funciona todo ese motor. Igual tendría que ser. Entonces, si vamos abordando temas interdisciplinares, luego deberíamos fusionarlos de manera interdisciplinar. Ahora, ¿qué podemos hacer dentro de estas metodologías? Bueno, tenemos el aprendizaje basado en proyectos. Yo siempre indico que en el aprendizaje basado en proyectos, quizás puedo estar equivocada, deberíamos enfocarlo en que los estudiantes realmente siempre trabajen con productos, ¿no? Con bienes, servicios, y que en el aprendizaje basado en problemas generemos procesos de investigación en los cuales ellos reflexionen sobre los problemas, dejen recomendaciones o de pronto dejen plasmado guías de cómo podemos en un futuro salir adelante, cómo podemos resolver eso. O sea, que en el aprendizaje basado en problemas, él ayude realmente a reforzar ciertos conocimientos que ya están, y que en el aprendizaje basado en proyectos, inclusive nos enfoquemos también en inculcarle la importancia de la innovación, y que en ambos realmente veamos enfocado el aprendizaje cooperativo. O sea, soy de la idea de que quizás puedo estar equivocada. Tratemos de que tanto en el aprendizaje basado en problemas como en el aprendizaje basado en proyectos, sepamos que ya hay un aprendizaje cooperativo, sepamos que ya hay un aprendizaje colaborativo, que inclusive ya está también plasmado un aprendizaje basado en servicio. ¿Por qué? Por eso yo les digo que deberíamos enfocarnos más en trabajar todas nuestras estrategias, toda la parte metodológica de manera mixta. Yo puedo trabajar un aprendizaje basado en proyectos y a la vez enfocarme y saber que estoy con un aprendizaje en servicio, porque voy a ayudar inclusive a generar cambio, a innovar algo en nuestra sociedad, pero a la vez estoy trabajando y estoy aprendiendo de manera cooperativa con mis compañeros. Y asimismo, cuando yo trabajo con el aprendizaje basado en problemas, o sea, procurar que cuando trabajemos el 1 o el 2, saber que la metodología 3 y 4 sí está, ¿ya? Sí está incluida, porque siempre trabajamos en pro de buscar algún beneficio para nuestra sociedad, y no lo hacemos solo, lo hacemos en conjunto con otros, y en este caso, en el contexto de aula, vienen a ser sus compañeros. Trabajar con el aula invertida, es más, yo puedo trabajar los paso a pasos del aula invertida
y fusionarlos con un aprendizaje basado en proyectos, a la vez también irlo fusionando con un aprendizaje basado en problemas. También si trabajo aula invertida, se encuentra un aprendizaje cooperativo, también se puede ver un aprendizaje en servicio. O sea, es que no podemos trabajar ya las cosas de manera aislada. Saber que si estoy trabajando con lo uno, ya no veo más a los otros. Pero si tratamos de irlas integrando, me fortalezco como docente, pero también trato de ir fortaleciendo o potenciando mucho más las metodologías que ya tengo. La enseñanza basada en el diálogo. ¿Ustedes creen que en todo lo que hacemos no hay un diálogo continuo? Y es que ahí es que uno aprende más, no solamente nosotros ya no transferimos información, ¿no? Sino que ahora nosotros entablamos una comunicación, buscamos conexión con nuestros estudiantes y lo que procuramos es abrirnos con ellos al diálogo y a la discusión. Y el aprendizaje basado en el juego, que es la parte de la gamificación, pero la idea es que tenga una intención educativa. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Si es aprendizaje basado en proyectos, la idea es también identificar en qué áreas realmente esta metodología puede ser más fuerte. Ojo, no indico que no se puede trabajar en las otras áreas, no, también igual. Como tengo mi recurso de herramientas tecnológicas, también debo tener claro en qué áreas estas metodologías activas pueden ser mucho más fuertes, puedo sacarles el mayor provecho. Entonces, por ejemplo, si vamos a trabajar un aprendizaje basado en proyectos, puede ser en el área de ciencia. Ojo, los puede trabajar en cualquier asignatura, pero quizás aquí le vamos a sacar el mayor provecho. Quizás aquí puede estar centrada la mayor fortaleza de implementar esta metodología. Aprendizaje basado en problema puede ser que la mayor fortaleza la encontremos en el área de matemática, por ejemplo, planificar un presupuesto para un evento escolar, en el aprendizaje cooperativo, ojo, pero siempre y cuando ésta las vaya trabajando de manera solitaria, ¿ya? Siempre y cuando las vaya trabajando de manera solitaria. Porque si yo voy a hacer un proyecto de ciencia y yo necesite, de acuerdo al proyecto de ciencia, escudriñar un poco sobre los antecedentes, ¿ya? De cierta problemática, yo puedo recurrir al aprendizaje cooperativo porque necesito recabar información sobre qué ha sucedido, qué hechos anteriores, ¿ya? Acontecieron, que realmente profundizaron en el problema que tenemos ahora. O sea, eso aquí yo se los he planteado. Si cada metodología se trabajara de manera individual, de manera disciplinar, solo en esta área, pero también podemos analizar si el fuerte del aprendizaje basado en proyectos es en el área de ciencia, cómo me pueden ayudar las otras metodologías. Por ejemplo, en el aprendizaje basado en servicio, puede ser en una clase de biología, donde se saca el mayor provecho de ello, porque son las áreas de ciencias. La clase invertida puede ser en un área de literatura, pero también se le saca mucho provecho en áreas de matemática, también mucho provecho en las áreas de ciencia, también en las áreas de historia. Enseñanza basado en el diálogo, puede ser, por ejemplo, en una clase de filosofía, en una clase de educación para la ciudadanía, donde a veces tenemos que abarcar ya derechos de la ciudadanía. Entonces, ahí que vamos a entablar un diálogo, un breve debate con nuestros estudiantes. Y aprendizaje basado en el juego, donde es verdad, por lo general, siempre nuestros compañeros de las clases de idioma son los que más se van por la parte de la gamificación, pero deberíamos también utilizar la gamificación en otras áreas, por ejemplo, matemática, también en lenguaje usted puede utilizar gamificación en una clase de ciencias naturales. Lo que pasa es que hay unas metodologías donde se me facilita aplicarlas más en una determinadas áreas que en otras, pero no significa que no se puedan utilizar. Ahora, ¿cómo irnos fortaleciendo con todo esto? Oportunidades.
Hoy en día tenemos muchas oportunidades nosotros como docentes para colaborar entre nosotros y también para reflexionar. Trabajemos mucho en nuestro desarrollo profesional. Fomentemos mucho la colaboración y el aprendizaje entre nosotros. Intercambiemos información. Preguntémosle a nuestros compañeros cómo están aprendiendo sus estudiantes para ver qué enseñanzas puedo rescatar de ahí. Proporcionar recursos y materiales. Entre nosotros trabajemos en nuestros recursos. Entre nosotros pongámonos a intercambiar herramientas. Mira, estuve chequeando esta herramienta, la estoy probando, la estoy evaluando, veo que sí está funcionando. ¿Qué te parece si tú también empiezas a probarla en esta área? Luego compartimos información. Si vemos que realmente levantamos evidencia de que nos va a ayudar mucho a fortalecer una determinada área, ya vamos clasificándola entre nuestro baúl, ya nuestro checklist, nuestro listado de herramientas ya particulares que nosotros tenemos. Nos podemos apoyar. También debemos contar con el apoyo institucional, o sea, que directivos, entre compañeros, todos sepamos que tenemos que formarnos todos los días, tenemos que ver cuáles novedades ya hay, pero no ir solamente por novelería, saber que si hay algo de lo cual se está hablando en educación, primero sentarnos a estudiar, a repasar, a analizar qué ventajas nos va a traer para nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje y luego ver cómo podemos hacer el aterrizaje de manera contextualizada. Fomentar la reflexión y los procesos de autoevaluación entre nosotros. Eso nos ayuda a conocernos, a saber cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. Nosotros también tenemos necesidades. No crean que solamente son nuestros estudiantes. Yo siempre me identifico que no soy una biblioteca andante, simplemente una persona que si tiene la oportunidad lee, si tiene la oportunidad quiere aprender, si tiene la oportunidad quiere llevar ciertas experiencias a su aula, pero así, o sea, enfocarnos que como seres humanos necesitamos mucho, ¿ya? De conocernos y saber cuáles son nuestras limitaciones para inclusive saber cuál es el tipo de apoyo que yo puedo solicitar. Reconocimiento y apoyo emocional. Sabemos que nosotros los docentes tenemos trabajo las 24 horas, no descansamos ningún día de la semana, todos los días estamos ahí, creo que a veces nos acostamos pensando y mañana con qué les voy a salir y mañana con qué los puedo motivar. ¿Por qué hoy no conecté con mis estudiantes? ¿Por qué hoy llegué al aula de clase y no sentí esa energía positiva? ¿Qué estará pasando? Dependerá de mí, dependerá del entorno, dependerá de cómo está adecuada la aula y qué tengo que hacer, llevar nuevas ideas, porque lo importante es yo conectar con ellos, lo importante es que la comunicación con los estudiantes fluya y no quedarme solamente con el mero sinsabor de identificar de que hoy no se pudo llevar la clase como quizás la tenía planificada. Pero a partir de eso, ¿qué hicimos para mejorar? Entonces, a veces necesitamos el apoyo emocional de los otros compañeros. De ahí que la parte colaborativa, la parte comunicacional entre ellos está bien. Dialoguemos entre nosotros mismos. Hagamos ese proceso ya de qué, de acompañarnos emocionalmente. Hay tantas cuestiones que a veces nosotros vemos en nuestros centros educativos que puede, yo a veces digo, causar como cierto shock y nos quedamos, ¿qué hago? O de pronto yo digo, me quedo sin palabras, pero a veces están ahí nuestros compañeros, con ellos dialogamos, con ellos inclusive yo digo, nos desintoxicamos un poquito entre nosotros mismos, porque a veces lo requerimos. Esto es igual como el trabajo que hace un médico, el trabajo que hace un psicólogo, ¿ya? A veces requerimos de los otros para poder hablar, para, yo digo, a veces hasta poder explotar y decir, no más, esto, pero es nuestro trabajo. Es lo que nos gusta, lo que nos apasiona, por lo que todos los días nos levantamos con energía, salimos, es el entusiasmo que nos lleva también a nuestras aulas, saber que estamos en esta docencia por vocación, ¿ya? Y esa vocación es lo que nos ha llevado realmente a prepararnos y estar todos los días predispuestos a aprender.
y establecernos metas y expectativas claras. Metas a corto, mediano, largo plazo, expectativas bastante claras con nuestros estudiantes, eso sí, conociendo las necesidades de cada uno de ellos. Y para nuestro desarrollo profesional, bueno, el cuidado personal, aprendamos a manejar nuestro estrés, capacitación, mucho. Yo a veces digo, hay tantas cosas, Dios mío, y en internet, tantas cosas que a veces digo, no tenemos tiempo para sentarnos a seguir aprendiendo, pero en la medida de lo posible, autocapacitarnos, autoaprendizaje. Ya poco a poco ir nosotros puliendo nuestro profesionalismo como docentes, como maestros, ya maestros de maestros, porque más adelante muchos de los que están aquí van a ayudar ya con mentorías, van a ayudar con asesorías a otros. Y la idea es ayudarlos a crecer. La reflexión, vuelvo y repito, siempre autorreflexionarnos, trabajar en procesos de mentoría. Yo siempre digo, pero no es para hacer ningún tipo de exorcismo, simplemente es para escucharnos entre nosotros, poder identificar cuáles son de pronto esos obstáculos que no nos dejan avanzar y entre todos hacer plenarias, acuerdos, comprometernos a ayudarnos de manera mutua. Nuestra institución es como esa parte también nuestra de la cual queremos ver cambio y luchamos por eso. Trabajar en la investigación-acción siempre es importante, ya escuchar nuevas experiencias. Quizás muchos de los que están aquí dirán, no me interesa, yo estoy aquí es simple y llanamente porque de pronto me van a dar un certificado de tantas horas por asistencia o de pronto esto me va a valer punto por una asignatura, pero no estrechemos nuestra mente de esa manera, ¿ya? Abramos nuestra mente, apliquemos la programación neurolingüística, escuchemos de manera activa sin tener una respuesta, sin decir esto no me va a servir. Quizás de todo lo que usted escuche en estos 40, 50, 60 minutos, no sé qué tiempo llevemos, algo usted puede decir, esto me ayuda a nutrir. Y es igual en el aula. Escuchemos a nuestros estudiantes. No echemos en saco roto lo que él nos dice. Quizás yo puedo aprender el día de hoy de algún estudiante y llevarme esa enseñanza para la casa. Así es. Entonces, generar estos espacios donde nos escuchemos, donde, ¿qué está haciendo de pronto otro docente en el mismo contexto donde yo estoy? ¿Ya? Por eso yo digo, a veces tenemos que trabajar todo de manera aterrizada y contextualizada. No me gustan que me presenten escuelas idílicas, escuelas donde todo es perfecto. Yo no, la verdad, no comulgo con eso. A mí me gusta que me presenten la realidad. Y nosotros sabemos dónde estamos trabajando. Entonces, en vez de presentarme escuelas idílicas, que sabemos que son escuelas de ensueño, pero que la realidad es otra, no nos ayuda a crecer. Pero si me hablan desde el accionar, desde la realidad misma que se vive, eso es lo que a mí realmente me va a ayudar a crecer como profesional. Entonces, y esa escuela ideal se construye a partir de yo poder identificar el contexto, a partir de yo poder identificar dónde estoy, identificar mi grupo, las características de mi grupo, las características de mi entorno. Entonces ahí yo puedo construir en ese contexto lo que podría ser para ellos una escuela ideal. Pero una escuela ideal única, que sea igual para todos, me disculpan, pero tampoco en eso no creo. ¿Ya? Tenemos que trabajar aterrizado a la realidad, conocer el lugar, el contexto, nuestros entornos, donde realmente se están formando nuestros estudiantes. Participar en redes de profesionales, eso también nos ayuda a construir, por eso es más generar diálogos, ¿ya? Generar diálogos donde nos podamos escuchar, donde se puedan traer muchas visiones acerca de la educación y eso creo yo que en el futuro nos ayudaría a crecer. Lectura, mucha lectura todos los días, lo que más podamos,
ya lo que más podamos levantarnos hoy. Ay, ¿qué otra cosa novedosa han sacado? ¿Y eso para qué me puede ayudar como docente? Ah, mire, han lanzado esto, ¿no? Han escrito sobre esta estrategia, han escrito sobre este proceso. ¿Qué me dicen? ¿Qué evidencia realmente me presentan? Y sobre todo, ¿cómo puedo extrapolar eso al contexto donde yo me estoy desenvolviendo? Apegarnos, sí, a la tecnología, pero también con prudencia, lo que yo les indicaba. Sí, tengo tantas tecnologías, pero sé para qué sirve cada una de ellas. Estoy consciente cuál es la parte educativa que me va a aportar y establecer siempre nuestras metas personales y profesionales. Cuidarnos siempre en la medida de lo posible. Nosotros tenemos que irradiar luz, tenemos que irradiar serenidad, tenemos que irradiar mucha, pero mucha empatía a nuestros estudiantes. Más ahora en el contexto social que a ellos les está tocando vivir. Entonces, nosotros tenemos que ser también ese motor de cambio. Y yo siempre digo, ¿hacia dónde quiero llegar con todo esto? De que en un futuro inmediato nosotros ya podamos traer nuestras aulas de futuro, que ya están funcionando en otros contextos, que ya se está trabajando y que cada día viene con más fuerzas estas aulas. Pero todo lo que yo les he conversado es lo que nos va a llevar hacia aquí, porque aquí está concentrada ver la pedagogía desde la comprensividad de buscar aprendizajes significativos y profundos. Aquí está plasmado la importancia de la comunicación. Viene las ventajas de la programación neurolingüística. Y aquí está concentrado todo lo que podemos hacer a través de la programación neurolingüística. Pero todo eso va hacia dónde? A que la tecnología tenga un propósito en nuestras aulas. En conclusión, busquemos la medida de ir implementando esta visión de la pedagogía, esta visión de las metodologías, esta visión que nos puede dar la programación neurolingüística para ir mejorando nuestros procesos de enseñanza, que sean realmente centradas en nuestro, y digo realmente centradas en nuestros estudiantes, que sea más una realidad que quizás una teoría. Garantizar el éxito realmente en la implementación de cada uno de estos enfoques que nos van a ayudar en nuestro proceso y en nuestro desarrollo continuo. Trabajar muchísimo en el autocuidado como parte fundamental para poder asegurar afectividad, compromisos en la enseñanza, que realmente nosotros practiquemos y actuemos sobre el estrés para ser profesionales mucho más resilientes y poder ser esos modelos que realmente hoy en día necesitan nuestros estudiantes. Ir adoptando esta visión de la pedagogía en conjunto con metodologías activas, en conjunto con técnicas comunicacionales para ir promoviendo esos espacios educativos mucho más enriquecedores, afectivos y efectivos para el crecimiento ya de a nivel cognitivo, emocional, motivacional de cada uno de nuestros estudiantes. Así que muchísimas gracias por ayudarme a compartir estas pequeñas experiencias. Máster Ency Rodríguez, muchísimas gracias por estar aquí con cada uno de nosotros en esta importante ponencia. Bueno, me salgo un poquito de moderador, pero yo comparto mucho su opinión como docente y yo como madre de familia. Creo que esa parte a nosotros nos hace falta ver en nuestros docentes, pero también en la parte de nuestros docentes, nosotros como padres tenemos que tener esa empatía con ellos, porque de verdad que nosotros como padres nos falta eso y mucho. Y como docentes que tenemos otra visión, nosotros también tenemos que ser en esa parte empática. Y creo que el amor a la carrera y a la docencia por esta parte que es la educación es muy fundamental, distinguida máster. Le voy a darle la cordial bienvenida al coordinador
de la dirigencia de SEO, Comunidad Estudiantil Online, estudiante de 5º semestre de la carrera de Educación Básica Modalidad en Línea. Él es el coordinador de la Comisión de Educación. Con ustedes, Wilson Lord Quijillo. Buenos días, compañeros. Buenos días, Sofía. Gracias por la presentación. Mi estimada Máster Elsie, nuevamente le reitero a usted mi agradecimiento. Muchas gracias. Es grato contar con su presencia. Es grato saber que todos esos conocimientos que usted nos imparte nos van a servir a nosotros en nuestra formación como futuros docentes. A todos los compañeros y compañeras presentes, muchas gracias por su participación. Sé que estamos fuera del horario normal donde hemos dado la capacitación, pero creo que valieron la pena. Valió la pena porque este tipo de ponencias nos nutren y nos forman de mejor manera para ese objetivo que todos tenemos. Entonces, le reitero, Máster Elsie, mi agradecimiento en nombre de la comunidad estudiantil online SEO. Esperamos seguirla teniendo con nosotros para futuras capacitaciones máster. Y a todos los presentes, muchas gracias por su participación, esperando que se haya cumplido el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Pues que como futuros docentes adquiramos todos estos conocimientos de personas así tan ilustres como la Máster Elsie. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Sin más que decirles, Máster, no sé, nadie más tiene preguntas con respecto porque ya estamos por terminar la capacitación. ¿No? ¿Nadie tiene preguntas, consultas? Bueno, Máster, muchísimas gracias por acompañarnos en este día. No se preocupen. Gracias, compañeros y compañeras, cada uno de ustedes que tengan un excelente día en sus jornadas. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias, Máster. Gracias por su conocimiento. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Máster. Gracias a ustedes. Muchas gracias.